Código para todos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video sobre programación orientada a objetos. En esta ocasión el tema será herencia. La herencia es un mecanismo que nos permite crear clases nuevas a partir de clases ya definidas. Esto nos sirve pues nos ayuda a ahorrar una increíble cantidad de líneas de código a la hora de escribir y también nos ayuda a mantener un orden como una jerarquía en nuestras clases. Por ejemplo, tenemos que si creamos una clase llamada animal con ciertos atributos como genéricos, nombre, estatura, edad, tamaño, peso, y después creamos una clase, por ejemplo, ave, esta clase podemos hacer que herede de animal. De esta forma, ya no vamos a tener que definir nuevamente todos estos atributos, sino que simplemente a través de la herencia vamos a tomarlos de la clase animal, que en esta relación sería la clase padre o la clase base, y la clase ave sería una clase derivada o clase hija. Además de esto, podemos reutilizar lo que son los métodos, podemos agregar nuevos atributos especiales o específicos para la parte de la clase hija y podemos incluso sobreescribir los métodos que ya existen para adecuarlos igualmente a la clase hija. Veamos esto en el ejemplo que hemos venido desarrollando con la clase persona. La clase persona en este caso va a ser nuestra clase base o clase padre y a través de ella vamos a crear otra clase, la cual va a heredar todos sus atributos y todos sus métodos. La herencia va muy de la mano con el encapsulamiento. Aquí, si se habrán dado cuenta, se ha cambiado lo que ha sido el modificador de acceso de Private a Protected. Protected está utilizado justamente para la herencia, para que estos atributos con este tipo de modificador de acceso sean accesibles o modificables tanto para la clase donde están definidos como para todas las clases hijas. Entonces, la clase hija que vamos a crear va a tener acceso a todo lo que esté aquí definido como Protected. Entonces vamos a dar aquí clic derecho en el paquete y vamos a crear otra clase. En este caso va a ser la clase trabajador. Borramos todas las líneas de código que no nos sirven para nada. Y aquí para indicar que esta clase va a ser una clase que va a heredar de otra, tenemos que escribir la palabra reservada extends. Y seguido del nombre de la clase de la cual vamos a heredar, que es la clase persona. Ahora aquí adentro, si queremos crear un atributo que sea específico de esta clase, lo podemos definir aquí mismo. En este caso vamos a poner, como es un trabajador, va a tener un número de trabajador. Ahí está. Y ahora vamos a crear el constructor de esta clase. Va a ser public trabajador. Y ahora aquí dentro tenemos que poner todos los atributos que estamos tomando de la clase base, es decir, estos tres de aquí. Los ponemos dentro de los paréntesis y aquí vamos a hacer uso de otra palabra reservada que es la palabra super. Con esta palabra vamos a hacer referencia a la clase padre. Entonces, como estos atributos le pertenecen a la clase padre, se los tenemos que pasar para que en la clase padre se haga la inicialización de dichos atributos. Entonces colocamos aquí los tres. Y ahora vamos a poner el atributo que creamos para esta clase específicamente, que ha sido número de trabajador. Y para inicializarlo es con la palabra this. Y aquí tenemos número de trabajador. Entonces, repasando un poco de rápido a lo que hemos visto, la palabra this nos sirve para referenciar a los atributos que están definidos en la misma clase. Por ejemplo, aquí número de trabajador. Pero la palabra super se utiliza cuando se refiere a atributos de una clase base, de la clase padre, en este caso de la clase persona. Ahora, ¿cómo podemos acceder a los métodos? Si queremos acceder al método tal cual, es decir, implementarlo tal como lo hemos definido en nuestra clase base, vamos a básicamente copiarlo. Por ejemplo, tenemos un método llamado saludar, que es de tipo void. Vamos a definirlo de la misma forma en nuestra clase hija y haciendo uso nuevamente de la palabra super, vamos a mandar a llamar a este método. Ahora vamos a crear el objeto de esta nueva clase que hemos creado, la clase trabajador. Vamos a llamarlo trabajador 1. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos primero que inicializar todos los atributos, al igual que en nuestra clase persona. Vamos a ponerle un nombre, va a ser Daniel, por ejemplo, y le asignamos una edad.
Tenemos que ponerle igualmente una nacionalidad. Y finalmente el último atributo que creamos, que ha sido el número de personal. Ahora si queremos acceder a los métodos, igualmente con el operador punto, vamos a poder hacer uso del método que acabamos de crear, que no es otro más que el método que ya estaba definido en la clase persona. Aquí estaba, va a imprimir hola únicamente. Ahora, ¿qué pasa si queremos sobreescribir este método? Bueno, para sobreescribirlo lo que tenemos que hacer es primero, arriba del método, hacer una anotación, escribir la palabra override para dar a entenderle a nuestro programa que es una sobreescritura, y entonces dentro ya podemos escribir lo que nosotros queramos. Vamos a escribir, por ejemplo, que diga saludos. Ahora regresamos acá, lo volvemos a ejecutar y el método se ha sobrescrito exitosamente. Eso ha sido todo por esta ocasión en cuanto a métodos.